Es un gusto saludarles desde San José de Costa Rica. Su amigo, su capacitador, su asesor, licenciado William Chinchilla, les saluda. Estamos muy agradecidos de parte del Instituto Centroamericano de Formación en Prevención de Lavado de Dinero y de www.oficialesdecumplimiento.com, la comunidad de los expertos en prevención de lavado de dinero. Estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios porque ustedes han aceptado nuestra invitación a conversar sobre un tema, uno de los tantos temas que giran alrededor del sector cooperativo. Antes de iniciar, quisiera que me comenten en el chat de qué países nos están visitando. Así que le agradecería a cada uno de ustedes que nos ponga ahí en el chat. Ajá, Xochil Ruiz de México, don Mario Echeverría de El Salvador, muy bien, Lady Pérez de Panamá, Gina Carranza de Honduras, Leslie Suyapa de Honduras, Néstor de Panamá, Iraida Guadamuz de Nicaragua, William René de El Salvador, José Francisco Patiño de Ecuador, un gusto saludarle, José. José Roberto Aguilar de El Salvador, José Francisco OK de Guayaquil. Bueno, qué bendición. Damos gracias a Dios. Muy bien, porque podemos estar compartiendo con expertos de la comunidad de oficiales de cumplimiento de diversos países. Y hoy quiero referirme básicamente a la posibilidad o al planteamiento de este tema, y es que ¿son atractivas las cooperativas para lavar dinero? Medite unos segundos en esa pregunta. ¿Son atractivas las cooperativas para lavar dinero? Voy a hacer una breve exposición y luego al final pues vamos a abrirlo a preguntas y respuestas, a planteamientos que ustedes tengan alrededor de esta pregunta. De manera que, bueno, reiterándoles el agradecimiento, vamos a iniciar. ¿Son atractivas las cooperativas para lavar dinero? Creo que hace 15 años, tal vez, 15 años no nos plantearíamos este tema. Y diríamos, de un solo golpe, las cooperativas no son atractivas para lavar dinero. Hace 15 años hubiésemos dicho eso. Sin embargo, los eventos han cambiado. Las situaciones en el contexto centroamericano, en el contexto panameño, en el contexto mexicano y en el mundo en general ha cambiado. Ha cambiado mucho y hemos visto cómo el crimen organizado utiliza las mejores herramientas que han sido creadas en beneficio del ser humano, cómo las utilizan ellos para sus fines propios e impulsar a través de figuras tan sanas y tan bonitas, digámoslo así, tan útiles como el cooperativismo, también lo han querido usar para lavar dinero. Recordemos que el lavado de dinero es un proceso, no podemos dejar de lado eso, es un proceso por medio del cual el crimen organizado lo que busca, lo que trata es de aparentar de legal lo que es ilegal realmente, darle una vestidura de legalidad a lo que es por su naturaleza ilegal. Entonces, ellos en su crecimiento, en el crecimiento desmesurado del dinero que ganan por medio de los delitos que cometen, y aquí ya no me refiero única y exclusivamente al lavado de dinero, sino que me refiero tristemente no me refiero al narcotráfico, que es el hijo o el hermano mayor de esta familia del crimen organizado, sino que también tristemente me refiero a la corrupción en el sector privado y a la corrupción en el sector público de nuestros países.
Tristemente, una de las herramientas más importantes en el desarrollo socioeconómico de nuestros países, como el cooperativismo, está siendo verdaderamente amenazado por esas relaciones de influencia en ocasiones que los políticos y las personas de influencia en el sector privado tienen. Y sabemos pues que en ambos sectores nuestros países de Centroamérica para arriba han ido creciendo en los índices de corrupción y, y también vemos cómo a nuestros países los usan los corruptos de otros lugares, de otros países, y se colusionan con sus amigos en nuestros países precisamente para que puedan ser guías en las estructuras financieras respecto de cómo ingresar sus fondos y sus activos en nuestras naciones y empezar a tener una influencia económica también en ellas. De manera que el panorama, el contexto dentro del cual estamos hablando hoy en el año 2016 es radicalmente diferente al que podían existir hace 15 años y aún hace 10 años. El contexto es diferente, el apetito del crimen organizado es mayor, las debilidades de nuestras estructuras de control y nuestras esferas políticas han caído tristemente y se han profundizado las oportunidades para el crimen organizado, de manera que a mí me mueve un interés muy especial de trabajar con el sector cooperativo porque tengo años de estar asesorando al sector cooperativo en mi actividad diaria. Yo soy abogado, pero también tengo más de 20 años de dedicarme al tema de la prevención del lavado de dinero y también me interesa muchísimo poder poner un grano de arena en el proceso de formación del sector cooperativo de Latinoamérica. De manera que con esta visión es que promuevo este tipo de seminarios y otra actividad que luego les voy a comentar adelante. Atractivos de las cooperativas para los lavadores de dinero. Pues realmente sí hay, o sea, sí hay atractivos en las cooperativas para lavar dinero. ¿Y cuál es uno de los mayores atractivos? Es su naturaleza. En su naturaleza está el atractivo, precisamente. En esa calidad, en esa condición digamos social, con la que nacieron las cooperativas. Ese es el foco realmente de los señores que lavan dinero. Veamos aquí, veamos simplemente un concepto. Este es un concepto extraído de la ley costarricense, pero en todos nuestros países es el mismo concepto legal y de aquí sacamos elementos precisamente de esa naturaleza cooperativista. Es que ellos piensan que la naturaleza cooperativista los va a encubrir. Quiero que entienda a qué me refiero. La gran mayoría de entidades del sector financiero y externas al sector financiero dan servicios que están legalmente regulados. Nacen para crear la satisfacción de una necesidad. Tienen una estructura jurídicamente desarrollada, implementada, dan servicios totalmente legales y es más, en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, están normalmente debidamente reguladas por una entidad del Estado. Pero la naturaleza cooperativista es una naturaleza muy particular, muy social, muy social. Entonces, los señores que lavan dinero empiezan a mirar sobre esas entidades cooperativistas y empiezan a ver esas características que ellas tienen. Esa condición de ser asociaciones voluntarias de personas, en donde lo más importante es la persona, no el capital. Entonces ellos se ponen a hacer fila, quiero que lo visualice de esa forma, ellos se ponen a hacer fila a donde hacen fila los verdaderos cooperativistas. Y entonces hacen fila por medio de sus testaferros, por medio de personas que han contratado para ese fin o personas que sin darse cuenta se están prestando para ese fin
Y entonces, en función de esa condición de ser una asociación voluntaria de personas y no de capitales, el crimen organizado intenta filtrarse por medio de terceros al sector cooperativo. Y entonces, esa naturaleza cooperativista, que no es puesta por usted ni por mí, sino precisamente en el momento de la creación, ese fue el ideal, y entonces los encubre. Y entonces las gentes pensarían hace 15 años que por ser cooperativistas, que por ser cooperativas, entonces difícilmente van a ser atractivas para alguien que lava dinero, porque ellos buscan a los grandes bancos y a las grandes instituciones. Y eso no es cierto hoy, en el año 2016, no es cierto. Ahora, pero sigamos viendo esa naturaleza cooperativista, en las que los individuos se organizan. Quiero que ponga mucha atención a eso, en las que los individuos se organizan democráticamente a fin de satisfacer sus necesidades y promover su mejoramiento económico y social. Hago énfasis en la última expresión y luego me devuelvo a una primera aquí. En las que los individuos se organizan democráticamente a fin de satisfacer sus necesidades y promover su mejoramiento económico y social. Es decir, las personas se unen porque requieren satisfacer y mejorar su situación económica y social. Entonces, la unión de personas hace la fuerza y entonces se crean leyes en favor del sector cooperativo, para apoyo del sector cooperativo, para promover el sector cooperativo y sus servicios, y entonces las personas que se agregan como asociados a ellas empiezan un proceso de mejoramiento económico y social. Entonces, para ese fin, crean servicios, crean mecanismos, desarrollan instrumentos financieros, y es en ellos donde los señores que lavan dinero, los del crimen organizado, se quieren colar. Ahora, lo que me preocupa muchísimo también es que en esta primera parte, en las que los individuos se organizan democráticamente, en el cooperativismo ustedes bien saben que un principio básico es el principio de la democracia. Y en base al principio de la democracia, todos los asociados tienen la oportunidad de elegir y de ser electos. Y en principio, la regla de la democracia dentro del sector cooperativo lo que establece es que la cooperativa se autorregula y la cooperativa se autogobierna, en el sentido de que son sus asociados quienes eligen a su consejo de administración y a sus comités. Y entonces cualquiera de los asociados debe de tener en principio la posibilidad de accesar a esos órganos, a esos comités, a ese consejo de administración. Mi preocupación es que al filtrarse por medio de terceros el crimen organizado, así como lo hacen en otras entidades, también el sector cooperativo está en peligro de ser filtrado en los órganos de poder por el crimen organizado. Y no es que van a poner ahí en el consejo de administración o en uno de los comités de la estructura de gobierno de una cooperativa, no es que van a poner al Chapo Guzmán, ¿verdad? No es que van a poner a alguien que es notorio y visible según los medios de comunicación, no. Es que ellos usan a terceras personas sobre las cuales influyen con su poder económico para poderlos filtrar dentro de los diferentes sectores de la economía de nuestros países. Por eso es que ya las estructuras políticas de sus países, de mi país, han sido filtradas también. Las estructuras de gobierno, las estructuras empresariales. El crimen organizado ha ido poco a poco influyendo en ellos. La estructura judicial, la estructura policial. Entonces nosotros no podemos ser tan inocentes como para dejar de pensar o como para pensar que no es posible que el crimen organizado pudiera
querer filtrar sus representantes, sus testaferros, sus útiles personas en las estructuras de gobierno de las grandes cooperativas que nosotros tenemos en nuestros países. Sé que lo que estoy diciendo es muy grave, pero es que, discúlpeme, pero tengo más de 26 años de estar en el sector financiero y además más de 20 años de dar capacitación en prevención de lavado de dinero, y gracias a Dios he podido participar en congresos internacionales a los que me invitan a exponer mis opiniones y mis consideraciones y a dar capacitaciones en empresas y también por empresas. Y entonces es fácil olfatear esto, es fácil olfatear esto. Si el crimen organizado se mete en las estructuras de la alta administración de los bancos, de los gobiernos, de los poderes judiciales y policiales e incluso legislativos, no vamos a ser tan inocentes respecto de pensar que no hay peligro para las estructuras democráticas del sector cooperativista. Sí lo hay, y gracias a Dios estamos en una comunidad de oficiales de cumplimiento, en una comunidad de expertos en prevención de lavado de dinero que ama lo que hace, que tiene pasión por lo que hace y que entonces con ese elemento preventivo va a dar, y de una manera inteligente, las voces de alerta. Claro que en el sector cooperativo el mover de este crecimiento es precisamente que todos podamos mejorar económica y socialmente, que el cooperativismo sea una herramienta de superación de nuestra condición humana y de todas las estructuras de los asociados. Y realmente nosotros tenemos que entender que tras esa naturaleza cooperativista, los señores que lavan dinero pueden actuar y sencillamente sentirse encubiertos. Esto no es cierto en el sentido de que sean totalmente encubiertos. Ellos piensan que podría estar encubiertos, pero realmente no. Porque si una cooperativa de ahorro y crédito crea y aplica, especialmente aplica un sistema preventivo de lavado de dinero eficiente, pues vamos a poder descubrirlos y vamos a poder enviar las señales de alerta y vamos a poder comunicar las operaciones sospechosas, siempre protegiendo a nuestra cooperativa. Entonces, esta es una de las consideraciones que tengo en ese sentido. Luego vamos a abrir el chat para que ustedes puedan opinar, incluso les voy a dar la palabra para que ustedes puedan expresar sus consideraciones. Ahora, como toda entidad que tiene un fin social, no puede quedarse en una zona de confort. Claro que la tendencia de las cooperativas de su país y de mi país es de crecimiento constante. Hay que crecer, ¿por qué? Porque si se crece, entonces las posibilidades del mejoramiento económico y social y de que la condición humana, nuestra, individual, también crezca, es mayor. Cuando una cooperativa de ahorro y crédito crece, cuando una cooperativa de ahorro y crédito se fortalece, amplía su nicho de mercado, pues obviamente hay unas grandes posibilidades de éxito. Y les soy muy sincero, todo lo que estoy hablando y lo que voy a seguir hablando, lo hablo mucho en función de las cooperativas de ahorro y crédito, pero realmente esto aplica para todos los tipos de cooperativas, todos los tipos de cooperativas. ¿Qué hay? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo es que se quiere crecer? Bueno, más apertura. En un tiempo histórico del sector cooperativo, las estructuras asociativas eran más cerradas, más limitadas. Hoy son más abiertas y se buscan otros nichos de mercado a través de los cuales a los cuales accesar para alcanzar el crecimiento en el rubro asociativo y obviamente en los medios de captación, en el aporte de capital y en el crecimiento en el uso de los servicios de la cooperativa. Número 2, ampliación del tipo de asociados. Siempre se había visto un tipo de asociados y solamente uno. Pues hoy se están creando otro tipo de asociados, como los asociados por conveniencia, por ejemplo. Y entonces
una gran gama de gentes que en el pasado no irían a una cooperativa, hoy sí tienen la posibilidad de ir. Y es totalmente legal, es totalmente posible, y así se aplica en diversos países. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un rubro, hay un sector o muchos sectores que antes no entraban, ahora sí entran. Entonces hay más posibilidades, hay más fondeo, hay más captaciones y hay más posibilidades de colocar los servicios de la cooperativa. Expansión territorial. Bueno, pues para competir, para crecer hay que competir, y para competir hay que expandirnos. Y no solamente se expande en la estructura de asociados, sino en la estructura de servicios. Y entonces también hay que crecer por medio de una expansión territorial. Y como en todos los países, hay zonas de riesgo. Hay zonas geográficas en los países de cada uno de ustedes y en mi país que son de riesgo en lo que respecta al lavado de dinero. ¿Por qué? Porque son fronterizas. ¿Por qué? Porque ahí se localiza un tipo de persona que tiende a ser de una nacionalidad X. Porque como consecuencia de la apertura de las políticas migratorias de nuestros países, en ocasiones las poblaciones de determinadas nacionalidades tienden a colocarse o a residir en determinadas zonas geográficas nuestras. Esas son algunas de las razones. Entonces, en esa tendencia al crecimiento, en ese deseo de crecer constante, pues obviamente este deseo de crecer, de competir, aunque internamente en la cooperativa es totalmente positivo y es para alcanzar el objetivo del cooperativismo, los señores del crimen organizado lo quieren revertir a favor de ellos. Y entonces, repito, se ponen a hacer fila en los rubros o en las filas en donde los verdaderos cooperativistas hacen fila, ¿no? Entonces, claro que es atractivo el sector cooperativo para lavar dinero. Número 3, la integración de servicios naturales. Bueno, estos son servicios que, que siempre han dado las cooperativas de ahorro y crédito, incluso algunas cooperativas que no son de ahorro y crédito, pero lo han hecho a lo interno. Tiene mecanismos de captación de recursos a plazo, captación de recursos líquidos y a la vista, y otorgamiento de créditos. Estos son los servicios naturales de una cooperativa de ahorro y crédito, los servicios típicos. Pero entonces hay una integración, es decir, así como lo hacen los bancos, se tratan de captar asociados. Cada asociado va a ser cliente de la cooperativa y entonces se integran los servicios de captación para, por ejemplo, créditos back to back. Se integran los servicios de captación de recursos líquidos y a la vista. ¿Para qué? Para el uso, por ejemplo, de una tarjeta de débito. Entonces hay una integración que es normal en el contexto histórico y de modernización de los servicios financieros. Pero también entendamos que desarrollándose esto dentro de una estructura cooperativista y creyendo el crimen organizado que la naturaleza cooperativista los va a encubrir, entonces, claro que se fortalece ese atractivo para querer intentar lavar dinero por medio del sector cooperativo. Se profundiza la captación de recursos por medio de estos productos típicos. Es decir, la publicidad aumenta. Las campañas intensas de mercadeo para lograr captación y colocación de créditos y usos de los mecanismos de liquidez se profundiza porque así se compite y así se crece. Entonces, claro, ellos quieren usar ese elemento para ese fin. Y número cuatro, el sector cooperativo de ahorro y crédito ha venido integrando los servicios modernos, es decir, servicios atípicos, servicios que en el pasado solamente los bancos daban o las entidades financieras típicas daban.
mas no las cooperativas. Hoy se incorporan a la competencia servicios y productos atípicos y entonces las cooperativas de ahorro y crédito pelean tarjetas de crédito, el nicho de las tarjetas de crédito, pelean el nicho de las tarjetas de débito para usarlas en función de sus cuentas de ahorro y también, por ejemplo, las transferencias y dan facilidad para que sus clientes puedan hacer transferencias de dinero hacia otras cuentas y hacia otras personas en otros países, en otras zonas geográficas. Entonces, cuando usted llega y suma estos 4 elementos, la integración de servicios naturales, la tendencia de crecimiento, la naturaleza cooperativista, que ellos piensan que los encubre, las estoy pasando para que usted las recuerde, y esta número 4, la integración de servicios modernos, podemos entender que las cooperativas hoy, en el año 2016, son muchísimo más atractivas para el crimen organizado y para querer infiltrarse a través de todos estos servicios legales, todos estos servicios que han nacido para ayudar a los asociados de una estructura cooperativista. Ellos lo toman como cualquier otro servicio para desnaturalizarlo y querer abusar de ellos. Y entonces, lograr lo que ellos quieren, que es lavar dinero. Recordemos que una de las características del delincuente organizado, del crimen organizado, es precisamente su poder de influencia, su alto poder de influencia. Ellos tienen un alto poder de influencia financiero, económico, y los delitos que ellos cometen producen grandísimas cantidades de dinero. Entonces sería ilusorio el pensar que no nos van a tocar la puerta, que no nos están tocando la puerta, que incluso ya hicieron fila y que podría ser que ya estén adentro. Claro que sí. Hay que entender esa realidad, porque si la entendemos, entonces vamos a ser más preventivos y vamos a estar más claros. Acordémonos que el delito de lavado de dinero es un proceso y que como proceso tiene etapas, y entonces el sector cooperativo puede ser usado en cualquiera de esas 3 etapas que tiene el proceso de lavado de dinero. Recordemos que el delito de lavado de dinero, el delito de lavado de dinero no es nacional, no tiene una bandera, sino que es internacional. Es un delito complejo. Entre más operaciones hagan, para ellos es mejor, porque así pueden burlar todos los procesos de investigación y de rastreo del dinero. Es un delito que puede iniciar en un país y terminar en otro. Puede iniciar en Costa Rica y terminar en México. Puede empezar en Panamá y terminar en México. Puede iniciarse en Colombia y terminar en Panamá. Puede empezar en España y venir bajando hasta uno de nuestros países. Es un delito que se apodera de la economía formal y de la economía informal. Es un delito que evoluciona en sus formas de alcanzar su objetivo, cuál es poner un manto de legalidad a lo que es ilegal. El delincuente del crimen organizado es de alto poder de influencia. Y además tiene el dinero para contratar las estructuras de asesores necesarias para evaluar si el sector cooperativo de su país y de mi país está fuerte en lo que es la cultura preventiva de lavado de dinero y por donde hay fisuras, por donde hay huecos regulatorios en donde ellos se pueden cubrir, se pueden meter, filtrar hacia nuestras cooperativas. Entendamos que esto es una competencia. Estos señores todos los días se levantan con el deseo de ver a dónde lavan dinero y entonces nos evalúan. Ellos tienen mecanismos de inteligencia, saben en qué cooperativas son las personas encargadas, las que ponen vistos buenos, saben en nuestros sistemas y en nuestras empresas quiénes les gusta vivir una vida por encima de sus ingresos y de sus salarios. Estos señores
no son delincuentes tontos. Ellos saben que no lo saben todo, pero sí saben que tienen dinero para contratarlos a todos. Por eso contratan abogados, ingenieros financieros, ingenieros industriales, asesores de inversión, asesores contables, personas creativas que piensan cómo usar lo legal para alcanzar algo ilegal. Entonces, definitivamente hoy que estamos en el año 2016, podemos decir, por lo menos en mi humilde opinión, de que el sector cooperativo sí es atractivo para lavar dinero. En función de esto, quiero comentarles antes de pasarle la palabra, que hemos preparado un seminario en línea por medio de esta sala virtual, un nuevo seminario en línea en tiempo real, a donde vamos a poder interactuar personalmente y directamente, que hemos denominado la prevención de lavado de dinero en el sector cooperativo. Vamos a estar en una jornada de el 23 y 24 de junio, de 2 de la tarde a 5:30 p.m. los 2 días. Si fuera necesario una tercera jornada, tomaremos las medidas correspondientes para que así podamos habilitar una tarde más, porque cuando se interactúa en tiempo real, pues las preguntas y las respuestas comen tiempo, y nosotros tenemos el deseo de que los que asistan a esta jornada en tiempo real sobre este seminario dedicado exclusivamente al sector cooperativo, puedan preguntar todo lo que quieran y saquen todas las dudas que tengan, y ojalá puedan asentar las bases para crear un sistema preventivo eficiente en sus cooperativas. Repito, será el 23 y 24 de junio en tiempo real, de 2 de la tarde a 5:30 de la tarde. Repito, habilitaremos un tercer día para tenerlo ahí como cajón por si fuese necesario. Pero también estas jornadas, les adelanto, van a ser grabadas y luego van a ser subidas a una zona privada de nuestro Instituto Centroamericano de Formación en Prevención de Lavado de Dinero, para que ustedes, los que asistan a ese seminario, puedan visitar durante los próximos 3 meses luego de estas fechas, puedan estar visitando y luego hacer una evaluación para que reciban su certificado de aprobación de parte de nuestro Instituto Centroamericano. Y quiero señalarles rápidamente lo que estaremos viendo como temas. En términos generales, hablaremos de los efectos del lavado de dinero, hablaremos de cómo puede afectar precisamente el lavado de dinero al sector cooperativo. Hablaremos desde un enfoque práctico cómo el concepto de lavado de dinero es y debe ser aplicado al sector cooperativo, y claro que con una mentalidad preventiva. Ayudaremos al asistente a visualizar la realidad del peligro, y entonces veremos las etapas del lavado de dinero actuando dentro de una cooperativa, realizándose dentro de una cooperativa. Vamos a aplicar escenarios hipotéticos de realización de cada una de esas etapas en el sector cooperativo, para que interactuando con ustedes, con las personas que se inscriban, ellas también puedan hacer la evaluación interna de su empresa y decir, bueno, sí, yo creo que por las características del personal nuestro y del nicho de mercado en el cual nos movemos, podría ser usada mi cooperativa en esta etapa, pero más en la segunda, más en la primera, más en la tercera. Vamos a hacer ese tipo de evaluación para que pueda el asistente tener claro el panorama institucional. Haremos una exploración institucional del sector cooperativo y luego aplicaremos la estrategia del retrovisor para hacer un ejercicio práctico en donde los asistentes del seminario podrán evaluar el caso de su cooperativa, y estableceremos ejercicios de tarea para que puedan enviárnoslo y poder interactuar en base a esos ejercicios. Por eso la tercera jornada es probable que sí se vaya a realizar siempre. La información como punta de lanza de la estrategia estatal en la prevención de lavado de dinero, vamos a estarlo viendo también. El perfil del asociado en cumplimiento de ese principio
de información como punta de lanza. Las diferentes variables del cumplimiento de ese principio las vamos a citar y las vamos a expresar y conversar. Vamos a hablar de cuál es la utilidad de la información. Esto porque sabemos que nuestros compañeros en el área de colocación de servicios, de mercadeo, se quejan mucho de la información que pedimos, pero esa no es una opción, es un mandato legal simplemente. Vamos a hablar de la aplicación del principio del rastreo del dinero y cómo se aplicaría, cómo se visualiza este rastreo del dinero en la cooperativa. Vamos a hablar del principio conozca a su cliente, cuál es la intención que subyace sobre este principio y el radio de acción y cobertura de ese principio y cómo lo visualizamos en la aplicación de la generación de un proceso de asociado a una cooperativa. Vamos a ver un flujo normal de conozca a su cliente. Vamos a ver el principio conozca a su empleado, qué intención subyace en él, el flujo de aplicación a grandes rasgos de ese principio. Vamos a ver qué dicen los reguladores sobre las inspecciones que hacen en ocasiones a los regulados y cuáles son las quejas que ellas tienen. Vamos a hablar de la confidencialidad en el manejo de la información que surge como consecuencia del cumplimiento del sistema preventivo de lavado de dinero, en qué consiste, por qué existe y las consecuencias de no cumplirlo. Vamos a estar hablando del sector cooperativo, algunas líneas de regulación para estar alertas y formas. Vamos a estar viendo formas de lavar dinero en el sector cooperativo en una primera parte. Vamos a hablar de la relación de su cooperativa con el regulador, cómo llevarla adelante. Vamos a estar hablando de la identificación de métodos de lavado de dinero. Vamos a hacer una introducción al estudio de las tipologías. Vamos a ver formas de alertas, formas de estar alertas y aprender a unir elementos de análisis integral para que el sistema preventivo sea eficiente. Vamos a precisamente a recordar los conceptos generales pero fundamentales, como qué es una operación sospechosa y qué es una operación inusual y cómo visualizamos esa aplicación en el caso de una cooperativa de ahorro y crédito. ¿Por qué? Porque consideramos que en la inusualidad está el clic. Vamos a ver un video, vamos a compartir un video precisamente para explorar todo ese tema. Vamos a ver tipologías para comprender mejor la situación de la prevención de lavado de dinero en el sector cooperativo. Vamos a estar hablando de la prudencia, la razonabilidad y la responsabilidad en el entendimiento de las tipologías. Vamos a hacer notas introductorias sobre las tipologías, a donde vamos a tratar de exponer mi posición personal sobre el uso de ellas y cómo ustedes pueden constituirse en los mejores creadores de tipologías para sus empresas. Vamos a estar viendo señales de alerta en el sector cooperativo de ahorro y crédito. Vamos a estar viendo, por ejemplo, atención en la gestión del efectivo, atención a la posibilidad de transacciones internas, atención a la posibilidad de abrir pliegos de cuentas, atención cuando formamos parte de un grupo financiero cooperativo, atención a la gestión de inversiones a plazo. Otras alertas, personas que diligencian los formatos de vinculación en las cuentas de manejo de efectivo y otros. Alertas que proceden de las conductas de los titulares de la cuenta de manejo de efectivo. El planteamiento que hace una cooperativa sobre los requisitos versus el programa de crecimiento de la cooperativa. La apertura de nuevas cuentas en la misma entidad. La orden de pagar el CDP al vencimiento a un tercero. Hablemos de eso un poco. El tema de las alertas y los PEPs en el sector cooperativo. Y otros temas más. Como pueden ver, es un temario profundo, interesante. ¿Cuál es el costo? El costo de este seminario en línea en tiempo real. Y repito, el cual grabaremos para que los que se inscriben puedan luego entrar a una zona privada y estudiar durante el horario de 24 horas los 7 días de la semana durante 3 meses que durarán sus contraseñas. Podrán volver a ver esos seminarios, estudiar y tener una interacción directa con nosotros y luego evaluarse para obtener el certificado de aprobación en este seminario que sería emitido por nuestro Instituto Centroamericano de Formación en Prevención de Lavado de Dinero. Pero hemos decidido darles la posibilidad
A todos aquellos que se inscriban antes del 12 de junio, les vamos a reducir, les vamos a dar un descuento de $100 para que paguen solamente $357. Ahora, si usted quiere inscribir a más de 3 funcionarios, entonces le podemos hacer una tarifa corporativa. Ustedes van a poder pagar por medio de PayPal con el uso de sus tarjetas de crédito o de débito, o transferencia bancaria, o por medio de MoneyGram o Western Union. En todos estos esquemas de pago, ustedes asumen el costo de envío, el costo de aplicación de estas herramientas. Cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier información adicional para poderse inscribir a este seminario en tiempo real, en línea, totalmente interactivo y totalmente práctico, pueden enviármela a oficialesdecumplimiento@gmail.com. oficialesdecumplimiento@gmail.com. Repito, este seminario en tiempo real está programado para los días 23 y 24 de junio de 2 a 5:30 de la tarde, y vamos a establecer la posibilidad de una tercera jornada por este mismo tiempo, en caso de que sea necesario, para efectos de preguntas, respuestas y seguir profundizando en esos temas. Ok. Estoy en este momento abriendo la posibilidad de que ustedes me hagan preguntas, de que ustedes emitan sus opiniones sobre el tema que hemos planteado hoy, y es la pregunta: ¿son atractivas las cooperativas para lavar dinero? Vimos 4 elementos que consideramos que sí las hacen muy atractivas, y pues me gustaría su opinión, y si tiene alguna pregunta sobre este seminario, también con mucho gusto. Así que pueden hacerlo vía chat, o también pueden hacerlo por medio de audio con su micrófono. Yo les doy la palabra a los que quieran intervenir. Así que a partir de ahora ya podemos interactuar. Así que si alguien quiere, José Francisco Patiño tiene la mano levantada desde hace varios minutos. Yo voy a bajar todas las manos, y ustedes saben que tienen una manita ahí, y el que quiera intervenir, entonces va a volver a levantar la mano, por decirlo de alguna manera. Voy a bajar todas las manos, y ahorita las bajé, ahora quiero que empecemos de nuevo. Y entonces aquel o aquella que quiera hablar, por favor, levánteme la mano y se los agradezco mucho. Le voy a dar la palabra a Leslie Suyapa. Leslie, a partir de ahora usted tiene la posibilidad de hablar. La escuchamos. ¿La escuchamos a Leslie? Leslie, no le oímos. Permítame, déjeme revisar aquí. Leslie, un segundo, por favor. Leslie Suyapa, sí, le voy a abrir aquí el micrófono, perdón, se lo tenía cerrado. Ya, Leslie, puede conversarnos. A partir de ahora, todos tienen el micrófono abierto. A ver, Leslie, estamos esperando. Bueno, parece que Leslie tiene problemas.
Voy a leer algunas consideraciones que me están poniendo en el chat de texto para que podamos conversar al respecto. Dice José Francisco Patiño Ortega, si los lavadores se infiltran en la administración, ¿no es posible que también corrompan la estructura de cumplimiento? ¿Qué hacer en ese caso? Si los lavadores se infiltran en la administración, ¿no es posible que también corrompan la estructura de cumplimiento? Bueno, sí, es una realidad. Podría ser que la corrompan, ¿verdad? Bueno, más bien, déjeme expresarme de una forma diferente. Podría ser que intenten corromperla. Si la estructura de cumplimiento no se deja, ¿qué hacer con eso? Obviamente, si el poder y la influencia del crimen organizado ya se infiltró, un oficial de cumplimiento al cual le proponen corromperse y ese oficial de cumplimiento, en cumplimiento de los deberes legales y éticos, dice, no, yo no juego así. Obviamente su estancia en ese lugar no le va a ser lo más agradable. Mi consejo es renuncie. En mi opinión tendría que renunciar. Mejor trasladarse a otro lugar. Bien. Agenciarse otro trabajo. O bien, sencillamente, está el caso en donde el oficial de cumplimiento, la estructura de cumplimiento se corrompe. Pues definitivamente ahí sí hay un grave problema, porque esa cooperativa de ahorro y crédito, esa cooperativa en cualquier momento va a poder ser visualizada por el regulador con temas de procesos de lavado de dinero, y la que corre peligro es la cooperativa y los asociados. Ahí es donde los esquemas de autorregulación del sector cooperativo deberían de funcionar. Pero ¿hasta qué tanto corrompen y hasta qué nivel jerárquico corrompen? Bueno, eso es un tema que habría que ver, pero esa es mi opinión en este momento, José Francisco. Ahora, Jorge Humberto Jara Moncayo dice lo siguiente: buenas tardes. Creo que el lavado de dinero en el sector cooperativo en el Ecuador es un tema de que no se genera la cultura en los mandos altos, ya que las leyes que están poniendo la superintendencia están enfocadas al cumplimiento de las políticas y procedimientos en temas de lavado de activos. Jorge, yo creo que si revisas tu ley de Ecuador, te vas a dar cuenta que también hay sanciones para el incumplimiento. Entonces, yo creo que es un tema de recordarle a la alta administración. Nosotros tenemos un seminario que impartimos en forma presencial o en línea, que se denomina ¿cuál es el rol de la alta administración en un sistema preventivo de lavado de dinero para su cooperativa? Y entonces desarrollamos precisamente estas advertencias, porque la alta administración debe entender que si es permisiva con el tema de los procesos de lavado de dinero, podría tener sanciones también. Sanciones no solo de tipo moral, sino de tipo legal y de tipo disciplinario para la cooperativa. Entonces yo creo que es un tema de hacer una revisión de su ordenamiento jurídico, Jorge, allá en Ecuador. Estoy seguro que sí hay normas de ese tipo, normas como las que le estoy mencionando. Pero también aprovecho y le ofrezco nuestro seminario en línea, el rol de la alta administración en la prevención del lavado de dinero del sector cooperativo. Néstor Cardoce, antes de seguir leyendo, quiero preguntarle a alguien si quiere intervenir por medio del audio, por medio del micrófono, que levante la manita, nada más ahí, esa figurita que tiene una mano levantada. Bueno, están tímidos y tímidas para hablar por el micrófono de la computadora. Bueno, entonces voy a seguir leyendo lo que me aparece en el chat. Me ha parecido muy bueno, ya que la penetración en los órganos de gobierno es un tema que muy poco vislumbran, pero sí es verdad que se puede dar. Dice Néstor Cardoce. Mario Echeverría nos dice aquí, además de renunciar, debe dar aviso a la UIF de la Fiscalía General de la República. Es cierto, hay que justificar no solamente la renuncia, sino también lo que uno considera que está sucediendo ahí. Muchas gracias, don Mario.
Es cierto, eso es una política de aplicación general. Tania Vintimilla dice, ¿qué hacer ante la presencia de PEPs en la cooperativa y su negativa de presentar información sobre origen y destino de los fondos? Y si no es la directiva la que ha sido infiltrada, sino la oficialía, ¿cómo podría auditoría o la directiva detectar esa circunstancia? Esto, perdón, leí dos. La primera es de Tania. Tania dice qué hacer ante la presencia de PEPs en la cooperativa y su negativa de presentar información sobre origen y destino de los fondos. Bueno, mire, Tania, los PEPs, aunque sean asociados e incluso aunque sean miembros del Consejo de Administración o miembros de los comités, no dejan de ser PEPs por esa condición y no dejan de ser obligados a presentar la información. Tienen que presentarla. Y si no la presentan, usted tiene que informar eso. Usted tiene que informar eso al Consejo de Administración. Pero también va a tener que informar la operación. Porque si ellos están haciendo una operación determinada y se le pide precisamente presentar la información sobre el origen y destino de los fondos y no lo hace, esa es una señal de alerta. Y si no la justifican, entonces va a haber que comunicarlo como una operación sospechosa. A nivel interno, en las cooperativas existen procedimientos, normas y procedimientos para sancionar, incluso sacar de las cooperativas a quienes no cumplen con su ordenamiento interno. Yo sé que es difícil que alguien, de hecho, un PEPS, la idea de proteger o de tener un sistema preventivo y normas muy especiales para los PEPs es el poder de influencia que tienen. Entonces aquí hay que seguirlo, por más que no lo quieran cumplir, hay que hacer exactamente lo mismo, Tania, hay que documentar esa petición de información y hay que documentar la respuesta de que no quiere. Y si no quiere, es una señal de alerta. Y siendo una señal de alerta que no es respondida ni evacuada, pues entonces va a haber que comunicar la operación sospechosa. Claro, yo sé que va a tener influencia este señor, pero eso es parte de la función de cumplimiento, Tania. William Palma Amaya nos dice, y si no es la directiva la que ha sido infiltrada, sino la oficialía, ¿cómo podría auditoría o la directiva detectar esas circunstancias? Bueno, aquí el tema, William, es cómo hace la auditoría interna su labor en el tema de cumplimiento. No es la misma labor, es decir, me explico de la siguiente forma. La labor de cumplimiento no es la misma que la que hace el auditor interno. La oficialía de cumplimiento ni siquiera debería estar en manos de alguien que pertenece a la auditoría interna. La oficialía de cumplimiento no debiera ni siquiera depender tampoco de la auditoría interna. Son unidades independientes, así deben de ser, aparte. Entonces, la auditoría debe de revisar que la oficialía esté haciendo lo que le corresponde. Y si hay señales de alerta respecto del incumplimiento, hay que llegar a escenarios de investigación razonables que usan ustedes en las auditorías para poder presumir si hay corrupción o algo similar, si hay ceguera voluntaria o qué es lo que está pasando, y hacer los informes correspondientes por más duro que esto sea. En este seminario que les estoy diciendo vamos a hablar un poco precisamente de esa relación que debe existir entre la auditoría interna y la oficialía de cumplimiento y cómo manejarla, cómo trabajarla y algunas sugerencias en ese sentido. Leslie Suyapa me dice, tengo una pregunta, soy Leslie de Honduras. Ok. Leslie, si usted desea, puede hacer su pregunta por medio de el micrófono de su computadora o la puede hacer aquí por medio del chat. Usted me dice, cualquier cosa levanta la mano y yo le doy, le abro el micrófono para que usted pueda hablar.
Leslie, usted en este momento puede usar su micrófono. Si desea participar, le espero unos segundos, si no sigo con los planteamientos por medio del chat. Parece que no, parece que hay problemas. Entonces, yo voy a seguir leyendo las del chat y si usted me ha enviado aquí su pregunta, Leslie, yo se la evacúo con mucho gusto. Sigo leyendo José Francisco Patiño. Es verdad, los mandos altos piensan que esto de ser afectados por el lavado es cuestión de una lotería. Sí, es cierto, tristemente así es. José Humberto Jara nos dice, sí estoy de acuerdo, pero el problema es que ellos están enfocados 99.99 en el negocio y mientras no le caigan las sanciones, no reaccionan. Es por eso que el trabajo del oficial de cumplimiento es durísimo. Sí es cierto, el trabajo del oficial de cumplimiento es muy duro. Sin embargo, yo creo que a ellos hay que ponerlos alertas a ese tema. Eh, por eso un seminario dedicado única y exclusivamente a la alta administración es importante. Ojalá se pudiera hacer eso en línea o en forma presencial. Si usted me quiere invitar a su país, no hay ningún problema. Yo voy con mucho gusto. Pero hay que cambiarles ese paradigma. Eso es un paradigma y hay que votarlo. Hay que votar ese muro. Sí, hay que eliminar eso. Leslie, ok, Leslie Suyapa dice, con la experiencia que usted tiene, ¿cree que si tenemos en los bancos a varias cooperativas de clientes, tenemos estos bancos un alto riesgo? Bueno, es una buena pregunta. Yo no diría que es un alto riesgo. Yo no puedo decirle que es un alto riesgo porque no conozco a cada una de sus cooperativas. Igual usted puede tener como clientes otro tipo de entidades obligadas y no por eso usted las pone como un alto riesgo. Usted puede tener personas, entidades del sector financiero. Ustedes pueden tener posiblemente como bancos, no sé qué tipo de banco, en qué tipo de banco trabaja usted, Leslie, pero a lo que voy es a que por el hecho de que sean susceptibles de ser usadas para lavar dinero, no quiere decir que, que entonces hay que ubicarlas como un cliente de alto riesgo. Lo que yo sí creo, Leslie, es que vea qué tipo de cuentas, qué tipo de servicios le da el banco a esas cooperativas. Y claro que sí, creo que es conveniente que les dé una especie de monitoreo y que cada cierto tiempo revise sus cuentas, las analice, vean qué están haciendo, qué movimiento de fondos hay, porque acuérdense que puede ser que la cooperativa tenga las cuentas importantes con ustedes y en esas cuentas importantes se maneja fondos de los clientes y de diversos servicios que manejan con los clientes en razón de la individualización que a veces las cooperativas hacen de esos fondeos a través de sus cuentas de ahorro y todo lo demás. Entonces es bueno que, que usted no las precalifique, por decirlo de alguna manera, porque si no empezamos a generar un estigma por actividad en un sector tan importante como el cooperativista. Pero sí creo que en sus procesos de revisión es bueno incluirlas para que vea cómo está caminando todo y que tenga una interacción bien directa, bien importante con el área de cumplimiento de esa cooperativa, de manera tal de que entiendan y no piensen que es que usted los está persiguiendo, sino que sencillamente está teniendo la interrelación normal que es conveniente tener siempre en estas áreas. Ok, bien, José Francisco Patiño me dice que no puedo usar el audio, que está en reunión. Muy bien, muchas gracias. José Humberto, eso es lo más difícil y donde se debe trabajar, sí, en alta administración, claro. Patiño agrega, en relación con las cuentas, es un proceso. No se puede usar ese mismo proceso para crear un proceso de recogida de información y de esa manera hacer menos traumático para el cliente y la captación de clientes. Bueno, no entiendo muy bien. La relación con los clientes es un proceso. No se puede usar ese mismo proceso para crear un proceso de recogida de información y de esa manera hacer menos traumático para el cliente
y la captación de clientes. Bueno, eso hay que analizarlo, José, en función del ordenamiento de cada país. Hoy en nuestros países se han creado leyes que protegen la información que se brinda de parte de los clientes, y el otorgamiento de la información tiene que nacer de una autodeterminación, es decir, de un yo quiero dar la información. Y a partir de ese momento tiene que advertirse al cliente la protección de la misma, y entonces tiene que haber todo un proceso de manejo muy cuidadoso a nivel interno de la cooperativa. De manera que podría ser en el tanto y en el cuanto primero revisemos la regulación de nuestro país sobre el tema de la información y protección de datos, y entonces lo hagamos en cumplimiento de esa ley. ¿Ok? Leslie, usted tiene la mano levantada, desea participar en forma verbal. Ahí usted puede hablar ya si usted lo desea. Bueno, Leslie, ya veo que aquí hay un planteamiento de un caso particular. Por un tema de confidencialidad, Leslie, mejor, si usted desea, lo conversamos en forma privada, nos ponemos de acuerdo y nos podemos reunir por medio de la sala virtual o de GoToMeeting y conversamos un poco. Mejor no conversar de eso abiertamente aquí. Eso es lo que estoy viendo aquí. Bien, sí, yo voy a ver esto luego y lo conversamos. Ok, déjeme ver si hay algún otro planteamiento. Parte del problema del sistema cooperativo es la gran cantidad de socios que podemos tener de sectores informales o con poca cultura de prevención. Nos dice don Fernando Cabezas, que ya se fue, o aparentemente. Nos dice aquí que salió. Un saludo a don Fernando Cabezas. Claro que sí, la masa de clientes, de asociados, a veces hace que esto sea un poco difícil, pero no imposible. Entonces hay que capacitar, hay que promover la cultura de cumplimiento en los asociados. Hay que generar documentos que les enseñen que el problema no es un problema creado por ustedes, sino creado por otros. Y que hay leyes que ustedes tienen que cumplir. Que hay leyes que ustedes tienen que cumplir. Exactamente, Leslie. Lo que hay que hacer es la debida diligencia, ver los servicios y productos y servicios que utilizan. Así es, sobre el planteamiento que usted me hizo respecto de las cooperativas como clientes. Igual lo haría si tiene un casino como cliente, igual lo haría si tiene un abogado como cliente, si tiene un notario público como cliente, si tiene una empresa que compra y vende vehículos también. Ok, vamos a ver. Tania nos dice, si las cooperativas son atractivas para el lavado de dinero, considero que no estamos exentos a ser utilizadas para financiamiento de delitos como el terrorismo. Es cierto, Tania, es cierto, es un tema que yo no mencioné, pero si están en peligro o si son atractivas para una cosa, son atractivas para la otra. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo. Se ha comprobado que uno de los sectores que le encanta, en los que le encanta invertir a los grupos terroristas son en dos. Uno en mecanismos líquidos para tener fondos disponibles lo más pronto posible, en el momento que los ocupen, y luego de que han hecho el proceso de lavado para sus fines personales, individualmente les gusta invertir en activos como los inmuebles, ¿verdad? Ok. No, Leslie, yo no le escuché. Debe ser un problemita ahí en su comunicación.
Ok. Leslie, ok, yo le voy a dejar, les voy a repetir el correo ya para ir terminando. Leslie dice cómo crear una cultura de cumplimiento al interno de nuestros bancos. Bueno, sencillamente insistir, capacitar, que haya un mensaje claro y preciso de la alta administración del banco diciendo cumplimiento es importante, es necesario cumplir el ordenamiento interno del banco y el que no lo cumpla sencillamente no puede trabajar en esta institución. Crear un mecanismo de sanciones internos disciplinarios para aquellos que no cumplan, que puede empezar desde suspensión de días de trabajo hasta incluso despidos. Darle un seguimiento a la evaluación interna sobre las capacitaciones en prevención de lavado de dinero y entonces así la gente, aunque sea a la fuerza, va a tener que entender que la cultura no es una opción, la cultura es una decisión, de manera que tenemos que guiarlos hacia ese camino. Gregoria Montoya nos dice también, muchas veces el problema mayor es el poco compromiso de parte de los compañeros de trabajo. Ya lo decían anteriormente, están enfocados en el negocio y no en la prevención. Sí, lo que pasa, Gregoria, es que hay un tema. Los negocios hay que hacerlos, pero hay que hacerlos bien. Tenemos una capacitación en línea que se llama Cómo vender cumpliendo con la prevención de lavado de dinero, precisamente por el tema, porque a veces el área de ventas pone como pretexto que no pueden vender porque tienen que pedir mucha información. Y eso no es cierto, ya ahora todo el mundo tiene que pedirla, así que no es un elemento de competir o no de competir, o de no competir. Así que yo creo que es parte de la falta de cultura y a veces la gente entra en una zona de confort y entonces prefieren seguir haciendo lo mismo que empezar a hacer cosas nuevas. Sin embargo, repito, el cambio no es una opción, es una obligación. El financiamiento del terrorismo no es más difícil de detectar. Pues puede ser, solamente que el, el, el mecanismo es similar, ¿verdad? Es decir, los terroristas o los grupos terroristas usan a familiares, usan a terceros. Ellos son un tanto menos, es decir, descargan menos confianza en los que, en las personas que usan y en las estructuras que crean para lavar dinero. Entonces, yo creo que no es más difícil, pero sí es de más detalle. Eso es un tema interesante, José Francisco. Don Mario, gracias amigo William por la invitación, interesante. Me tengo que retirar. Muy bien, Mario, que Dios lo bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Bien. Leslie nos dice, doctor, es muy importante el que el oficial de cumplimiento tenga autonomía total en la decisión. No solamente es importante, es fundamental, Leslie. El principio de independencia es una regla que tienen que cumplir a nivel interno en las empresas y cuando uno como oficial de cumplimiento percibe que no le están respetando la regla de independencia, tiene que empezar a pensar en lo siguiente: o me quedo o me voy, porque si se queda se va a quedar en el mismo ambiente o empieza a usar una estrategia para tratar de explicarle a la alta administración de que usted necesita ser independiente, porque no solamente el GAFI lo dice, sino que posiblemente en su ordenamiento también. Y el que no le permita ser independiente le genera una corresponsabilidad al oficial de cumplimiento. Y si el día de mañana hay un proceso de lavado de dinero, le va a pasar lo que le pasó al oficial de cumplimiento de MoneyGram. Ana Eugenia, un gusto saludarla. Ana Eugenia, excelente. Don William, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Estamos a la orden y la esperamos ojalá en el seminario del 23 y 24 de junio, Ana Eugenia. Jorge Humberto nos dice muchas gracias, me retiro, un abrazo, y debería haber más de estos seminarios por la situación económica que estamos pasando. Debemos recurrir a conferencias gratuitas para estar preparados.
Entiendo, don Jorge, entiendo. De vez en cuando vale la pena hacer un esfuerzo y hacer una inversión. Ojalá podamos compartir, don Jorge, en ese seminario al que los estoy invitando, porque la verdad es que va a ser muy útil para todos. José Francisco, pienso que sí se puede administrar la recolección de información para equilibrar la necesidad de compliance con las necesidades comerciales. Bueno, está bien, don José, me parece muy bien. Gina Carranza, muchas gracias por su conferencia y saludos. Bueno, creo que ya terminamos. Nos interesa mucho el poder seguir interactuando con ustedes. Así que, antes de despedirme, déjeme recordarles la invitación a este seminario. Vale la pena el esfuerzo. Van a ser más de 6 horas de capacitación posiblemente, así que vamos a poder compartir y vamos a estar viendo muchas de las cosas que a ustedes les interesan. Déjenme ver si hay alguien. Ok, paramos aquí. Que Dios los bendiga, muchas gracias por estar con nosotros. Repito, cualquier duda sobre lo que expusimos y cualquier aclaración y coordinación para lo del seminario en vivo, por favor, envíemela a oficialesdecumplimiento@gmail.com. Repito, oficialesdecumplimiento@gmail.com. Que Dios los bendiga, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.